Mi nombre es Eric Lara Salazar y yo soy jefe de promoción de Mexicanal. Mi chamba es grabar, hacer promociones, soy postproductor como tal. Y pues la cuestión de ser jefe de promoción es como gestionar muchas cosas, ¿no? No es... Y cuestión de cine, pues soy una apasionado en la cuestión audiovisual y conozco mucha gente de este medio, sea en México y en otras partes del mundo. Entonces me agrada mucho sus historias. Creo que me doy cuenta que no es como un mercado tan sencillo. Requiere mucha especialización en ese tipo de áreas. Y pues bueno, me considero un apasionado de lo audiovisual. En México en general creo que está en un estancamiento debido a que no es una industria sencilla, porque si hablamos del mercado audiovisual como tal, sabemos que el cine pues, requiere especialización en muchas de sus áreas, ¿no? Digamos, podemos separarlo en varias cuestiones. Una que tiene que ver con el equipo, ¿no? No es un equipo como sencillo de manejar. Son cámaras caras, lentes, iluminación, tramoya, muchas cuestiones técnicas que requiere el cine. Si nos vamos a la parte humana, pues no es cualquier persona que como que agarre una cámara, ¿no? Tiene que haber alguien especializado en eso, en iluminación, en maquillaje, al igual que las personas que dirigen esto, ¿no? Y sobre todo la inversión. Entonces eso refleja que debe haber toda una industria del cine que esté a favor de lograr muchos films al año, ¿no? Lo que no lo vemos reflejado en México. Se hacen pocas películas y las personas que realmente saben de ese negocio pues emigran a otros mercados donde sí hay inversión y sí hay como mercado para todo eso. Yo creo que el mercado, yo creo que se podrían como consumir, pero depende mucho también de la distribución y la exhibición. Y sobre todo cambiar un poquito la cultura del mexicano, ¿no? Porque creo que en muchos ámbitos somos un poco malinchistas. Obviamente en cuestión de películas sabemos que los films de Estados Unidos, digamos, nos llegan muy bien producidos y es algo que ya es una costumbre que tenemos de muchos años, ¿no? Y como que ese paradigma de que lo que está hecho en México a lo mejor no está bien hecho. Tenemos que cambiar ese paradigma y sobre todo empezar a pensar que apuesten las empresas de distribución y exhibición para que hubiera más cine mexicano, ¿no? Hay ejemplos en otro tipo de cines, ¿no? Francia, India, ¿no? Que hacen muchas películas al año y obviamente sí se consumen dentro del país y fuera de. Creo que hace falta un poquito apostar por el talento mexicano y sobre todo las historias, ¿no? Pero ya es una cuestión no nada más de alguien, ¿no? De un director que tenga un sueño, sino realmente es eh, lo que es gobierno, empresas, ya sea empresas que inviertan y sobre todo empresas que distribuyen y exhiban, ¿no? Con mayor número. Yo creo que el mercado inglés o bueno, estadounidense como tal, ellos tienen muy claro cómo es el proceso de las películas, ¿no? Saben que viene el verano y que es como que el lugar donde se pueden proyectar mayor número de películas o las que van a ser el top 10. Entonces siempre hay como, o va a venir el Día del Niño y ¿sabes qué? Produce una película del Día del Niño. O sea, como que ya hay un mercado, ¿no? Ya sabemos que hay como huequitos que tienes que ir como llenando, ¿no? Y prácticamente las grandes empresas saben que tienen que hacer películas para esas fechas, ¿no? Siempre hay como una programación antes. Ellos ya están planeando lo que va a pasar el verano que sigue, ¿no? Y entre ellos mismos saben que no pueden a lo mejor competir, ¿no? ¿Sabes qué? Yo hice esta película tal semana y tú la que sigues. O sea, hay como hasta cierto punto un orden en... Y aquí en México, pues muchos de los directores que se animan o productores que se animan a hacer películas es a ver si las distribuidoras les interesa su producto, ¿no? Cuando realmente el proceso de la idea sería como al revés, ¿no? Sabes que está este mercado, yo distribuidor, yo exhibidor, requiero que sea tantas películas para tales fechas, ¿no? Y yo creo que tampoco la industria ayuda a esa parte de los productores, ¿no? Porque yo hago mi película pensando que le va a gustar a la gente, pero realmente nos falta pensar más en la audiencia, pensar más en fechas, en temporalidades. Creo que es lo que requeriría el cine mexicano para tener una mejor proyección y llegar a más gente.
Para empezar, el cine que se realiza en Europa pues, es un poquito otro tipo de estructura, porque sabemos que en Estados Unidos la estructura es siempre un poquito más, eh, si nos podemos a pensar o hacer una analogía entre el cine y una franquicia, por decirlo así, ya saben cómo es, ¿no? Ya saben la estructura de cómo va a vender, ¿no? Entonces en Estados Unidos ya hay una estructura dramática ya muy bien planteada, ¿no? Casi todas las historias agarran como que ese guión establecido y saben perfectamente que va a vender porque es una estructura establecida. A lo mejor la cuestión audiovisual se enfoca más a los efectos especiales, a poner a la actriz de moda. Y en Francia y en otros países sí es un poquito más enfocada al arte, ¿no? Un poquito más de historias un poquito más complejas, no tan digeribles. Las temáticas son un poquito más complejas. La cuestión audiovisual pues sí le meten un poco más de detalle, ¿no? Entonces sí, no es un cine tan comercial, tan digerible, pero al fin de cuentas no quiere decir que sea malo, ¿no? Más bien es como que no estamos acostumbrados a ver cine un poquito más elaborado, sino las historias más palomeras, más de rápido y furioso, ¿no? O películas que prácticamente son sencillas de explicar, por decirlo así, que siempre ponen al héroe americano, como a la chava guapa que siempre sale adelante, o sea, como historias muy digeribles y más enfocadas a nacionalismos, de historias como muy sosas a veces, pero pues, a fin de cuentas que se consumen. Para empezar, sabemos que no hay como infraestructura, ¿no? Y sabemos que dependemos siempre de, si nos vamos no tan lejos, ¿no? Aquí en San Luis Potosí, mucha gente está buscando, cazando becas o cazando festivales, ¿no? Para obtener recursos. Entonces, si nos vamos a México, pues muy pocas, o IMCINE, por ejemplo, es una parte gubernamental que lo que te da es como incentivos para que puedas hacer un film, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? Que pues, nos enfrentamos a corrupción, a burocracia. Obviamente las grandes empresas no van a invertir a lo mejor en ti, tienes que tener un buen proyecto. Como que esta parte de la cadena de valor, ¿no? Hay muchas como empresas de distribución que son parte de la exhibición, ¿no? Entonces, como que de los tres elementos de producción, distribución y exhibición, dos partes ya están como muy viciadas, ¿no? Entonces no le dejan margen al productor de ganar cosas, ¿no? Entonces, para producir una película, híjole, sí es como una aventura muy grande. Después de todo, del planteamiento que se hizo ahorita de que es muy difícil por la cuestión económica como tal, yo creo que las productoras tienen que captar recursos y hacerse como cierta fama con otro tipo de productores audiovisuales, ¿no? Yo conozco varias agencias de publicidad en México que además de soñar y muchas veces querer hacer cine, pues se dedican a hacer spots de comerciales, ¿no? Se encargan de hacer documentales o muchas cosas audiovisuales para como captar recursos, ¿no? Y tener un cierto renombre. Muchas veces si tú llegas como independiente y quieres como tener un sueño de lograr una película, no es tan fácil como llegar, no soy nadie, dame recursos. Yo creo que tienes que empezar a conocer a muchas personas, ¿no? Como que la labor de un productor ejecutivo simple es como conocer a mucha gente. Tienes que llegar con las personas adecuadas, darles como el speech muy concreto y saber que habrá gente que sí puede invertir en ti, ¿no? Tener acceso a esas grandes empresas que tienen los recursos, porque muchas empresas tienen sus fundaciones y todo eso. Creo que es saber llegar a la persona adecuada para poder comentarle tu idea y que te pueda invertir en ti, ¿no? Obviamente no dejar a un lado estas cuestiones de becas, de concursos, de apoyo gubernamental. Y yo creo que dejarte rodear con gente que te pueda apoyar más que destruir, ¿no? También hace formar un buen equipo es importantísimo. Yo creo que una persona sola no lo puede todo. Hay que aprender a saber delegar y saber formar un excelente equipo, al menos una cuestión nuclear, que tengan un mismo sueño y un mismo propósito. No creo que sea imposible, más sin embargo, desde la conformación de ese equipo, plantear para qué van a juntarse, formar una empresa como tal y lograr llegar a vender una muy buena idea. No es difícil, pero creo que tienen que saber que no va a ser sencillo
y si realmente les apasiona, pues adelante, ¿no?